Últimamente estos años he estado revisando y he estado percibiendo que hay personas que temen a comunicar de una manera asertiva, de una manera clara y de una manera que realmente sea efectiva. ¿Y por qué es esto? Por miedo a ser juzgados, por miedo a ser criticados, por miedo a la crítica de los demás. Y lamentablemente esto es un miedo muy real que a veces nos frena para comunicar de una manera efectiva y por ende nos hace que nuestra comunicación sea mucho menor, que sea mucho menos profesional, por así decirlo. Y por eso quisiera en este podcast analizar este pequeño miedo y poder por fin atravesar ese miedo, poder trabajar aún a pesar del miedo. Y si me permites, te comparto esos 3 puntos tan importantes que realmente te harán comunicar de la manera más efectiva y más precisa posible. Todos tienen miedo. Algo que tenemos que entender es que no solo nosotros tenemos ese miedo a comunicar de una manera asertiva, sino que todas las personas, hasta las más grandes de este mundo, realmente a veces tenemos miedo a comunicar de una manera asertiva. Hasta las personas con mejor comunicación del mundo, te aseguro que en algún momento de sus vidas o de su carrera llegan a tener miedo, incertidumbre o tener algunos otros tipos de miedos que realmente a ellos los frenan. Y a veces sí, nos frena el miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos qué va a pasar después, a lo que realmente a veces no sabemos qué hacer. Y ese es un grave problema. Y por eso me lleva al siguiente punto, que es atraviesa el miedo. Nosotros tenemos que saber que los miedos no se superan. Es algo que nos hace ser humanos, tener miedo. Esto realmente es muy importante porque muchos piensan que los miedos se superan. O sea, si tú haces una rutina, haces esto, sales de tu zona de confort, ya por eso superas tu miedo y ya por eso no tienes miedo, por ejemplo, a comunicar. Realmente esto es algo que hasta a mí me ha confundido de decir, pero si ya hice esto, ya hice el otro, ya hice esto, ya hice esto, ya apliqué esta rutina, ya salí de la zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y aún así sigo teniendo miedo a comunicar. Sí, claro, vas a seguir teniendo miedo a comunicar porque es algo que nos hace ser humanos, es algo que nos hace ser imperfectos. Y por eso algo que quiero recalcar es que no es malo tener miedo. Sí, claro, es algo que lamentablemente nos frena. Y de hecho en la Biblia menciona no tengan miedo, pero no se refiere literalmente a que no tengamos miedo a nada, sino más bien que, por ejemplo, de hecho después de ese de no tengas miedo, usualmente viene porque Dios está con nosotros. Hay un versículo que dice no tengas miedo porque Dios está con nosotros. De hecho, para los que no sepan, el no tengas miedo en la Biblia se repite 365 veces. Y sí, creo que ya lo pensaste y ya lo analizaste. Son los 365 días del año que existen. O sea, no tengas miedo todos los días. Y esto realmente es muy real. O sea, el miedo, Dios sabe bien que nosotros tenemos miedo. ¿Y cómo atravesar ese miedo? Someternos a Dios. Simplemente someternos a Dios. Esto realmente, si tú lo haces, si tú lo aplicas, realmente podrás atravesar ese miedo. Y esto me lleva al siguiente punto y que realmente es algo impresionante, que es aprende a comunicar a pesar del miedo. Si nosotros aprendemos a enfrentar ese miedo en lugar de evitarlo y poder atravesarlo en lugar de retroceder y decir no, es que tengo miedo a hacer esto. Si nosotros tomamos ese miedo y lo atravesamos, realmente estamos haciendo algo muy grande, demasiado grande, más de lo que piensan. Porque imaginen que el miedo es como una nieblina, es algo que lo que tú no puedes ver más allá, lo que tú no puedes ver más de lo que hay allá, y lo que está más allá es tu futuro, son las cosas que tú quieres lograr y que tú quieres tener, ¿sí? Imaginemos que hay una barrera aquí, una nieblina. Entonces, si nosotros atravesamos esa nieblina, veremos con más claridad que hay allá. Y también me dirán, es que la nieblina se desvanece. No,
la neblina no se desvanece, sigue ahí. Y realmente si nosotros, en lugar de decir, no, es que no quiero pasar porque no sé qué va a haber más allá, no sé qué va a haber después de la neblina, no sé si me voy a encontrar un futuro de desastre, de incertidumbre, de esto y del otro. Y sí, tal vez cuando tú pases en la neblina, cuando estés ahí adentro de la neblina, seguramente vas a sentir temor, vas a sentir miedo, vas a sentir incertidumbre, vas a sentir todos esos sentimientos negativos. Pero ya cuando pasas de la tormenta, cuando pasas de esa capa gruesa de neblina que no te dejan ver más allá, cuando pasas de ahí y llegas al otro extremo, llegas a ver las cosas con más claridad. Y esto es algo impresionante porque si nosotros los vemos de esa manera, o sea, es algo muy grande y algo que nosotros pensamos y decimos, sí es cierto, porque nuestro futuro es incierto, vamos a ser realistas. Nuestro futuro en sí es incierto, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a lograr esto o aquello, o si es esto para nosotros. Realmente algo que tenemos que saber y que tenemos que analizar es cómo enfrentarnos a ese miedo, cómo atravesar ese miedo, porque como ya lo dice, no se puede vencer al miedo, no se puede eliminar el miedo, porque es algo que nos hace humanos, literalmente es algo que nos hace humanos. El miedo desde hace mucho tiempo, de hecho desde antes de que la civilización se civilizara y creciera y más, y etcétera, 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 o sea, el miedo servía como una arma, porque el miedo te hacía llegar más allá, porque si venía un león, o sea, a atacarte, pues obviamente tus sistemas empezaron a acelerarse, y ahorita se le llama, y ahorita es más como adrenalina, o sea, es más como, no miedo, sino adrenalina combinada con miedo. Y por eso, o sea, ese método de miedo, por así decirlo, o sea, hacía que hoy en día estemos aquí. Por eso, o sea, si nosotros intentamos combatir ese miedo en lugar de evitarlo, y en lugar de evitarlo, luchar y atravesar esa neblina que no nos deja ver más allá, realmente conseguiremos algo más, porque realmente, aunque tengamos miedo, hay que intentarlo. Sí, de que puedes fracasar, hay una gran probabilidad que puedas fracasar y que no tengas esto, que tal vez la comunicación con la que intentas entablar no funcione, que esto y que lo otro. Y eso es una cruda realidad, siendo sincero, o sea, es algo como que tú dices, ¿cómo podemos superar esto? Realmente, o sea, nosotros nos enfocamos en lugar de superar, porque realmente hasta yo, como les digo, seguramente si ven mis vídeos, los más viejitos que tengo, los podcasts más viejos, verán que yo antes mencionaba mucho eso de superar los miedos, y realmente, por así decirlo, estaba mintiendo ese entonces, porque ahorita lo recapacito más y veo que realmente ese miedo no se quita. Por ejemplo, yo pensaba que yo no tenía miedo a publicar, hasta que gracias a Dios me dio un golpe de realidad y de hecho por eso supe que no he superado al 100% ese miedo, porque, o sea, como les digo, soy ser humano, soy totalmente imperfecto como cualquier otra persona. Entonces, si nosotros en lugar de decir no tenemos miedo, perfecto, mejor atraviesa ese miedo, en lugar de pensar que pues, por avanzar vas a superar ese miedo, porque sí, va a haber momentos en los que, claro, vas a tener tanta autoconfianza que vas a poder seguir, que no vas a tener por exceso de ese miedo en ese momento. Tal vez cuando estés en momentos más bajos y estés esa capa de neblina, tal vez te den más miedo a pasar, y es normal, miedo. Pero si nosotros realmente aplicamos estos 3 puntos, que como ven son muy cortos, que realmente no se necesita tanto explicar y analizar por lo mínimo, es importante aplicar estos 3 pequeños puntos. Realmente aquí analizamos un poquito más lo que fue el miedo, el rechazo, que de hecho ya lo había hecho, pero más en base a la comunicación. Y esto no solo aplica a la comunicación, no solo aplica el miedo a comunicar de una manera asertiva, sino cualquier tipo de miedo. El miedo al fracaso, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre,
el miedo a no saber qué hacer con tu vida. O sea, son cosas que uno piensa que evitándolas o ignorándolas se van a desvanecer, como si con muchos chasquidos se desvaneciera, pero realmente no. O sea, el miedo sigue ahí y el miedo seguirá ahí, pero por eso Dios nos recuerda en la Biblia que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, y es algo que tenemos que tener todos los días en claro. Como les dije, y de hecho hasta yo lo había analizado la primera vez que lo había oído, que en la Biblia se repite 365 veces el no tengas miedo. Realmente, o sea, si nosotros lo pensamos y creo que ustedes también lo analizaron luego, que son los 365 días del año. No tengas miedo todos los días. Imagínate lo perfecto que es Dios. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y les haya apasionado. Que realmente hayan recapacitado estos pequeños puntos que realmente son muy importantes y que puedan hacer mejorar tanto su vida personal, su superación personal y por supuesto tener esa mejor versión que siempre hemos querido.